Bueno, estamos aquí en la zona de la peatonal con el diputado nacional Alejandro Cacase, que bueno, nos va a contar un poquito los motivos de una conferencia de prensa que había convocado en el día de hoy. Ha sido un poco la discusión del año, porque cuando arrancó el Congreso sus sesiones en diciembre del año pasado, se suspendió la movilidad jubilatoria y esta es una medida que ha repercutido muy negativamente sobre los jubilados. Han perdido entre 7 y 14 puntos de lo que les correspondía por la ley de movilidad, esto es en concreto entre 5 y 140.000 pesos en el año. Piensen que un jubilado que ha perdido 140.000 pesos es una lesión a sus derechos muy importante y por eso es que ya se han activado muchos juicios con resolución favorable a los jubilados, como lo ha hecho la Cámara Federal de Salta, la Cámara Federal también de Paraná, que han declarado inconstitucionales los decretos del presidente Fernández y han ordenado restituirle esos fondos a los jubilados. A todos les tocaba por la ley un aumento del 42%, que han recibido entre 7 y 18 puntos menos que eso. Entonces, a partir de este perjuicio que hay en el 2020, ahora se viene la discusión para lo que sea el 2021. Como los jueces han declarado inconstitucionales estos decretos, sí o sí el Congreso tiene que resolver el establecimiento de un nuevo índice de movilidad. Creamos una comisión que discutió todo el año, tuvimos 16 reuniones con expertos, especialistas, jueces, fiscales, economistas para discutir esto, y finalmente el Ministerio de Economía propuso un proyecto que está muy en línea con ajustar o seguir ajustando un ahorro de 100.000 millones de pesos este año y quieren presentar frente al Fondo Monetario Internacional un ahorro en lo fiscal. Tengamos presente que las jubilaciones son la mitad de todo el presupuesto público. Así que esto es lo que está a discusión estos días. Ahora lunes, martes y miércoles hay discusión en las comisiones del Congreso sobre este tema. El miércoles será presencial y por eso, si bien había venido a San Luis para la fiesta, voy a tener que volver ahora a Buenos Aires porque como las comisiones son presenciales, el día 23 vamos a dar dictamen sobre esto y será la sesión el día 29 de diciembre y con esto se terminará el año legislativo. Nuestra principal preocupación es que el gobierno está buscando desenganchar de la inflación la movilidad. Esto afecta no solo a los 8 millones de jubilados y pensionados, sino también a los 20 millones de beneficios que hay en el Estado, entre ellos los perceptores de la asignación universal por hijo. Pensemos que en un país que tiene alta inflación como el nuestro, que el relevamiento de expectativas de mercado del Banco Central marca que habría 50% de inflación para el año 2021, esto hace que la caída de las jubilaciones no tenga piso. Es decir, si no hay una garantía o una cláusula gatillo o un piso de inflación o alguna forma en que la inflación sea considerada, mientras más altos sean los precios, más van a caer las jubilaciones y esto es lo que nosotros estamos planteando en el debate y donde se ha centrado la discusión para esta comisión y sesión próxima. Si va a haber una demanda colectiva ante esta resolución del gobierno nacional, ¿has hecho algún tipo de contacto con jubilados provinciales? Me han llamado ahora de algunos centros de jubilados, están preocupados por esto porque ven la pérdida que ellos también tienen. No se ha presentado aún una demanda colectiva porque sí lo hizo, por ejemplo, el defensor de la tercera edad de la ciudad de Buenos Aires, pero les fue rechazada la demanda, es decir, no se consideró que pudiera ir en nombre de todos los jubilados y el juez dijo que tenía que ir uno por uno los jubilados. Esto es algo muy lamentable porque el gobierno se termina aprovechando de eso, es decir, especula con que los jubilados no van a ir tantos a iniciar juicio cada uno individualmente, o los que cobran la mínima, por ejemplo, que tiene una afectación de 1.000 pesos mensuales, por ese monto no van a ir. Entonces, si bien los casos que ha habido en las cámaras federales son muy importantes, no dejan de tener efecto para ese caso concreto. Claramente, la pregunta es muy buena en marcar que el déficit fuerte que hay en nuestro país es el tema de la defensa colectiva. Depende en gran medida de los jueces, es decir, si por ejemplo un centro de jubilados acá afuera en representación de todos, depende de que el juez le habilite esa representación colectiva o no, creo yo que sería muy bueno que lo hicieran, por supuesto, porque de esa manera se podría defender a los jubilados en mayor número. Y entiendo que las consultas que varios están haciendo es sobre la posibilidad de hacer eso. El ministro de Trabajo dijo que lo tenían en estudio, no ha habido ningún proyecto en ese sentido por ahora. Lo que ocurre es que algunas de las reformas jubilatorias, como el tema de la edad o el tema de modificar el cálculo del haber, son todas reformas que tienen efecto en el largo plazo, porque uno no lo puede hacer sobre quienes ya están jubilados.
Entonces, en general, los gobiernos no es lo que más urgente quieren, porque lo que más quieren es afectar el gasto en el corto plazo. Y por eso que siempre se discute el tema de la movilidad, porque como la movilidad es la forma de actualizar periódicamente las jubilaciones para mantener su valor en el tiempo, yo hago un cambio sobre la movilidad ahora en diciembre y ya en enero tiene impacto, y ya para el 2021 tiene impacto. Eso es lo que hace que el gobierno esté más interesado en resolver hoy el tema de la movilidad que en resolver otros puntos de la reforma previsional que los puede hacer más adelante o que pueden tener efectos más a largo plazo. Los cambios de tema los llevo al plano local, le consulto sobre, bueno, lo que ha pasado en los últimos días, donde se lo acusa de haber negociado con Sergio Tamayo la presidencia del Consejo Deliberante de la ciudad. Bueno, primero que ha habido un acuerdo a nivel parlamentario en el Consejo es evidente, eso no es algo para negar. Lo que yo creo es que como oposición uno tiene que ser muy responsable en los votos que hace, sobre todo cuando como oposición tiene poder para bloquear a un gobierno o para asegurar su marcha. A mí me cuestionaron mucho también cuando yo era diputado provincial y acordamos el presupuesto provincial en el comienzo de la gestión de Rodríguez Sá. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, que había votado en contra de los presupuestos de Poggi y también de los de Rodríguez Sá, en un momento me encontré con el dilema de que si no acompañaba el presupuesto podía dejar sin presupuesto a la provincia, o podía hacer que se recondujera un presupuesto viejo que tenía facultades extraordinarias para el gobernador de reasignar partidas y con eso iba a poder hacer aún más. Entonces en ese momento yo, por ejemplo, acordé limitar las partidas presupuestarias del gobernador, que fueron siempre ilimitadas, recordarán ustedes, eran del 100% y pasaron a ser del 25%, un cambio positivo que hicimos. Hicimos modificaciones en el presupuesto y después la cuenta de inversión mostró que si bien el gobernador se había un poco excedido y había utilizado un 28% de partidas, no era ni de cerca el 100% que utilizaba antes, e inclusive se habían ejecutado algunas obras en el interior de la provincia que eran pedidos de los diputados. Acá pasa una cosa muy similar. El intendente Tamayo mandó una ordenanza tarifaria que tenía aumentos de hasta el 600% en algunas tasas. Nuestro bloque lo que le planteó es que no haya ningún aumento por encima de la inflación. La inflación estaría cerrando en un 37% ahora en el año 2020 y lo que se hizo fue un aumento en la unidad monetaria municipal del 35%, es decir, una actualización según precios. En el tema del boleto yo sé que es absolutamente desagradable el pagar más por la luz, por el transporte, por el gas, siempre el tema tarifas y el tema boletos es difícil porque o lo paga el usuario o lo paga desde el presupuesto público luego el contribuyente, pero gratuito nunca es nada, alguien siempre tiene que pagar las cosas. Venía hace 2 años desactualizado, lo había nuestro propio bloque votado hace 2 años, el año pasado no hubo aumento porque se trabó por otras cuestiones, y en el medio ha habido 53% de inflación en el 2019 y 37% de inflación en el 2020. Hay bloques que a veces votan sin poner ninguna condición, como pasó el año pasado cuando hubo un acuerdo entre el bloque de Ponce y el bloque del oficialismo, y ahí suspendieron los boletos estudiantiles y para jubilados, hicieron una reasignación de partidas ilimitadas. Bueno, este año no ha sido así. Este año se ha aprobado un presupuesto que tiene una limitación de partidas al 30%, se ha aprobado una tarifaria donde ningún aumento es por encima de la inflación, y la buena noticia es que ahora va a volver el boleto estudiantil. Va a haber un régimen de boleto estudiantil sancionado, aprobado por el Consejo Deliberante, que va a hacer que nuestros estudiantes y sobre todo aquellas familias que tienen menores ingresos y puedan y no tengan los recursos suficientes, puedan volver a mandar a sus hijos a la escuela con el boleto. Entonces, para mí eso lo que han hecho los concejales Suárez Ortiz y Otoniel Pérez Miranda ha sido actuar como una oposición responsable. Por supuesto, un oficialismo que tiene todos los votos y tiene mayoría nunca busca la oposición. Cuando se encuentra en minoría y le faltan votos, ahí sí la busca, y nosotros aprovechamos eso como representantes para poner límites en las ordenanzas que había enviado el Ejecutivo y a la vez buscar mayor representación institucional, por supuesto. La verdad que estoy absolutamente orgulloso de que un radical, después de 30 años prácticamente, vuelva a presidir el Consejo Deliberante,
Ustedes conocen allí la tarea en el Consejo y hay una gran ponderación que tienen el resto de los concejales para la tarea de Javier Suárez Ortiz, porque es un concejal serio, responsable, es dedicado al trabajo que hace, y yo la verdad que estoy muy orgulloso de que ahora pueda ser el presidente del Consejo. Más allá de que la propia UCR lo haya mandado a un tribunal de... No, esas son cuestiones internas, que yo las voy a hablar hacia adentro del partido. Siempre hay conflictos en esto en los partidos, la verdad que el PJ ha tenido un conflicto enorme, lo que pasa es que ellos por ahí en el peronismo se tiran sillas, rompen puertas, pero todo lo hacen puertas adentro y después hacia afuera muestran unidad. Acá hay un deporte en la oposición y un deporte en mi partido mismo que es salir corriendo a los medios a hablar y criticarse. Yo a eso no me presto porque me parece que no suman nada. Yo las cosas que le tengo que decir a algunos dirigentes se las voy a decir hacia adentro del partido y en privado, pero claramente son los concejales los que tomaron sus decisiones, votaron, lo habían discutido hacia dentro del bloque. No hay un solo dirigente que no estuviera noticiado de las cosas que se iban a hacer. Yo con el propio presidente de mi partido hablé con él, le dije cómo iban a hacer las cosas y lo hice así con otros dirigentes también. Es decir, todos estaban absolutamente informados de cuál iba a ser el accionar de los concejales. Ahí escuchábamos las declaraciones del diputado nacional Tacase, bueno, hablando entonces sobre esto, ¿no? Sobre primero lo que se estaba tratando en el Congreso, que se va a tratar, que tiene que ver con la movilidad jubilatoria, y también lo que ha ocurrido en los últimos días aquí en la provincia, donde a él se lo acusa directamente de ser quien negoció los cargos con Sergio Tamayo para, bueno, que Javier Ortiz Suárez ocupara la presidencia del Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta.